80 años, número redondo, del descubrimiento del horror, así hay que decirlo, ¿no? El descubrimiento de la atrocidad del genocidio que se desarrollara en Auschwitz, pero sobre todo en muchos campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Y decía, ¿no?, con la presencia Maxi del presidente Javier Milei. Sí, así está justamente Javier Milei hoy, en el Día de la Memoria del Holocausto. Decía, no es solamente un día para recordar, sino para mostrar la vigencia, ¿no?, de la persecución que sufre el pueblo judío. En función también de lo que pasaba, ¿no?, el 7 de octubre de 2023, de todavía un país que espera recuperar a los secuestrados por Hamás, 11 argentinos, hacía mención a ellos, y después el presidente también se metía en la defensa de su amigo Elon Musk por aquel gesto señalado presuntamente como nazi. Decía el propio Javier Milei que no lo es y que además es reconocido por el propio primer ministro, ¿no?, de Israel, Benjamín Netanyahu. Tenemos para escuchar justamente un corte del presidente del día de hoy. Los grupos terroristas que hoy existen, de tener la capacidad, exterminarían sin pensar al pueblo judío y borrarían, si pudieran, al Estado de Israel. Por eso, los que hoy comandamos naciones tenemos la obligación y la responsabilidad de no cometer los mismos errores que los líderes del pasado. El silencio o mirar para el costado ya no es una opción. Alzar la voz en contra de la intolerancia antisemita y en contra del terrorismo es un deber. Nada es casual. La perashá de esta semana habla de la epopeya del pueblo judío para salir de la esclavitud y conquistar la libertad. Jonathan Karzenbaum es director del Museo del Holocausto en Buenos Aires. Jonathan, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. En principio, quizás alguna opinión, hacer algún tipo de semblanza sobre este día tan importante y en especial no olvidarse, ¿no? Porque supuestamente pensábamos que había cuentas saldadas en la humanidad, pero evidentemente el presente dice lo contrario. Sí, efectivamente, como dijo Elie Wiesel, creí que en el Holocausto iba a morir el antisemitismo, luego me di cuenta que solo murieron judíos. Y en ese sentido, el acto de hoy, a 80 años de la llegada del Ejército Rojo a Auschwitz y la liberación, también se abren preguntas sobre qué aprendimos sobre aquellos años, sobre lo que fue el Holocausto y los crímenes del nazismo, en un mundo que parece crear condiciones sobre el antisemitismo que jamás creíamos que íbamos a volver a ver, ¿no? A raíz del 7 de octubre, el ataque sobre Israel y también la toma de rehenes, pensábamos que eso iba a generar una gran solidaridad con el pueblo judío y por el contrario lo que hemos visto fue un incremento significativo en las manifestaciones antisemitas en todo el mundo. Entonces este 7 de octubre, este 27 de enero es volver a llamar la atención al mundo sobre los riesgos que implica el antisemitismo porque Auschwitz fue producto de eso. Pasaron 80 años, lo decíamos, del horror, ¿no? Es la humanidad yendo de la peor forma contra sí misma, ¿no? Contra la humanidad, el concepto de lo humano. ¿Y qué se aprendió? Te decía, te escuchaba. ¿Aprendimos algo? ¿No aprendimos algo? En especial para las próximas generaciones, ¿no? Que con el paso del tiempo uno cree que esta memoria está fresca, pero evidentemente no. Bueno, podemos decir que por un lado la humanidad no aprendió demasiado porque siguen habiendo guerras, siguen habiendo genocidios, siguen habiendo conflictos armados, sigue habiendo violencia, sigue habiendo discursos de odio. Por el otro lado, podemos decir que sí, que ha habido un gran aprendizaje en términos de cómo el mundo ha creado una conciencia histórica y una memoria que nos permite, cada vez que nos remitimos a Auschwitz, nos remitimos desde un lugar democrático, desde un lugar de pensar en los derechos humanos y en ese sentido tratar de dar un mensaje a toda la humanidad de alerta, ¿no? Y por eso la educación es tan importante, que es la tarea que realizamos diariamente en el Museo del Holocausto, de dejar esta advertencia, de decir esto ha sacado lo peor de la condición humana, pero también nos deja el mensaje de aquellos justos entre las naciones, que fueron solidarios con los judíos en aquel entonces y que permitieron rescatar y proteger y salvar vidas. Por lo tanto, tenemos lecciones y tenemos mucho por aprender también. ¿Qué hay en el Museo del Holocausto? ¿De qué momento podemos visitarlo? Conozco el de Israel, es realmente movilizante, la verdad que...
Bueno, el Museo del Holocausto de Buenos Aires está renovado en 2019 por Marcelo Mindlin, el presidente que ofició también de anfitrión en el acto del día de hoy. Y esa renovación implicó también la incorporación de tecnologías, de recursos audiovisuales. Hay un testimonio interactivo funcionando con Lea Novera y Sara Ruz, donde uno puede tener una simulación de una conversación con un sobreviviente y hacer preguntas. En ese sentido, las escuelas afortunadamente vienen. Hemos recibido el año pasado 1.800 grupos de escuelas, de policías, de jueces, y eso nos permite multiplicar la llegada del museo y la tarea educativa, así que están más que invitados para venir a visitarnos. Recién mi compañero hablaba a nivel, digamos, mundial en relación a la situación de la comunidad judía. Me interesa saber cómo se siente la comunidad, pero en Argentina mismo, ¿no? ¿Cómo es vivir en Argentina? Bueno, en Argentina hoy es sentir un poco lo negativo que ha traído el 7 de octubre a nivel mundial y no es una excepción, pero sí hay una diferencia en la comunidad judía argentina. Es la sexta más grande del mundo y si nos comparamos con otros países democráticos como Gran Bretaña, como Canadá, como Australia, donde hay comunidades judías grandes que lamentablemente padecen diariamente episodios antisemitas de mucha gravedad. Por lo tanto, sentimos que en esta sociedad, a pesar de que existe el antisemitismo y existen estas voces en contra o a favor del Hamás, sabemos que son minoritarias y que hay una memoria construida. Es lo que Marcelo Mindlin destacó en su discurso, ¿no? A lo largo de las últimas décadas, todos los gobiernos han hecho su aporte para la construcción de una memoria del Holocausto y creemos que hoy estamos viendo los resultados de esa construcción colectiva en este país, ¿no? Vuelvo al devenir histórico, ¿no? A estos 80 años, y en especial lo que está pasando en Europa, no solamente en la Argentina, donde el sustento es prácticamente unánime, en especial porque tuvimos 2 atentados recientes que no fueron contra la comunidad judía únicamente, fueron contra los argentinos en general. ¿Qué está pasando en Europa en este cambio de paradigma, de este sentimiento antisemitista que decías? ¿Qué acuerdo se rompió o cuán frágil es ese acuerdo que pensábamos que era firme? Bueno, lamentablemente lo que ha sucedido es que ha habido una gran confusión entre lo que es la causa palestina, que puede ser la lucha por un Estado independiente palestino, de lo que es defender a un grupo terrorista como es el Hamás. Las atrocidades del 7 de octubre mostraron al mundo entero, lo filmaron, lo mostraron al mundo las crueldades y las torturas, y también ahora tenemos los testimonios de los secuestrados que han sido liberados, del horror que han vivido en Hamás, los túneles y las condiciones inhumanas. No fueron visitados los rehenes hasta el día de hoy, ni por la Cruz Roja ni por ningún organismo internacional. Y creemos que también, sobre todo en Europa, hay ciertas voces que creen que las acciones del Hamás pudieron tener que ver con la lucha por un Estado palestino, y no. Es la lucha por el terror, es la lucha por el odio contra los judíos y es la lucha por la destrucción del Estado de Israel. Y en ese sentido es lo lamentable y lo trágico de este escenario, donde muchos grupos de lo que es la extrema izquierda han visto en esta causa una solidaridad con un pueblo que está sufriendo, ¿no? El pueblo palestino está sufriendo toda esta guerra que se ha desatado desde el 7 de octubre y ningún bien le hacen el hecho de apoyar a un grupo terrorista como el Hamás. Por último, y agradeciéndote el tiempo y convalidando las palabras del presidente para que vuelvan todos los rehenes, pero en especial también los 9 argentinos, ¿dónde podemos visitar a este museo para quienes no lo conocemos? Bueno, el Museo del Holocausto de Buenos Aires está en Montevideo y Paraguay, Montevideo 919, museodelholocausto.org.ar. Pueden agendar visitas tanto individuales como también grupos. Invitamos a grupos escolares donde los guías acompañan y donde la mediación del guía hace que la visita sea muy significativa. Así que los esperamos. Muchas gracias. Bien. Bueno, Jonathan, muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Por la invitación. Gracias. Otro de los temas internacionales